Buenos días, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias al Instituto de Capacitación Jurídica DSR por esta oportunidad de coincidir con un tema que, bueno, pues está muy atento a este tema porque tiene que ver con la forma especializada e integral en la que se administra e imparte justicia a uno de estos sectores que históricamente pues había sido invisibilizado, los adolescentes. Bueno. En nuestro sistema de justicia penal tenemos muy poquitos años a través de los cuales se empieza a implementar una metodología de justicia y se saca del enfoque administrativo a este grupo de población, los adolescentes. Anteriormente, esto es prácticamente antes de 2005, se consideraba un modelo administrativo sancionador para los adolescentes, de ahí que se tuviera estos espacios denominados los tutelares de menores, se tuviera un sistema totalmente administrativo en donde era el Estado quien hacía las veces de sustituir en este ejercicio de la patria potestad a aquellos padres que descuidaban, así lo consideraba el Estado, que descuidaban a sus hijos y en aras de tratar de proteger a esos niños, a esas niñas, a esos menores infractores como los denominaba el Estado, en aras de esa protección que se buscaba por el Estado de sustituir esa tutela respecto de ese grupo de población, pues el Estado vulneraba los derechos de esta comunidad porque realmente no eran considerados como sujetos de aplicación del derecho, eran considerados como objetos de la aplicación del derecho. De ahí entonces que, bueno, pues a partir de lo que empieza a suceder en el ámbito internacional, me voy a referir específicamente a partir de los años 90, 1989, que se aprueba a nivel internacional la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y específicamente en 1990, cuando México pues acepta la competencia de esta convención internacional porque la ratifica de acuerdo a la normatividad interna que tenemos en nuestra Constitución Federal, pues es así como vamos tratando de evolucionar. Sin embargo, es de manera concreta hasta el año de 2005 cuando se plantea, recordarán ustedes que históricamente pues nos encontrábamos en un cambio de gobierno, era la primera vez que gobernaba un distinto partido político, se empieza a hablar de la implementación de los denominados juicios orales. ¿En dónde se empezarían a implementar los juicios orales? Bueno, pues se voltea a ver el compromiso que a nivel internacional ya tenía México con este grupo de población, que eran en este caso los adolescentes, ya que, insisto, antes de 2005 se consideraba un sistema que era de corte administrativo sancionador para los menores infractores, en donde el Estado hacía las veces de convertirse en el protector, en el sustitutor de esta guarda custodia, de esta tutela efectiva respecto de los derechos de estos objetos del derecho, ¿no? Los niños, las niñas y los adolescentes. No se hacía una distinción, se consideraban en un solo grupo poblacional menores infractores, se consideraba que infraccionaban cualquier tipo de norma que había sido establecida por el Estado, en donde los padres habían sido incapaces de asumir el cuidado de estos menores y por lo tanto era el Estado quien asumía la tutela de esos derechos de ese menor, ¿no? Nuestro artículo 18 de nuestra Constitución, que es el fundamento que en el 2005 le da vida a la implementación especializada, primeramente es especializada y ahorita les explico cuál es la distinción entre un sistema especializado y un sistema integral, que es el que se conforma a partir de la promulgación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Aquí viene. Ok. La federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para los adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a ir paso por paso. ¿Qué es un sistema integral de justicia para los adolescentes? Es un sistema que tome en consideración la necesidad de visibilizar la autonomía de carácter progresivo, subsidiaria, en donde tienen que intervenir la familia, la sociedad y el Estado para lograr que este adolescente se reeduque, resocialice y se reintegre de acuerdo a las necesidades que han sido implementadas para él, atendiendo siempre a su interés superior, lo que más le beneficie, lo que más le convenga, lo que resulte más adecuado para las necesidades de esta persona. ¿Por qué se llama integral? Porque comprendemos que el adolescente, esta población que va de los 12 hasta los 17 años de edad, antes de cumplir los 18 años de edad,
tiene necesidades propias que son necesidades distintas de aquellas que tiene la sociedad cuando llega a la edad adulta. La Corte analiza y dice, bueno, si bien es cierto que el cumpleaños de esta persona era, ejemplo, ¿no? El 18 de marzo de 2022, en el momento en el que cometió la conducta delictiva, de acuerdo a la hora registrada de nacimiento en su acta de nacimiento, él todavía no había cumplido los 18 años de edad. En atención a una protección subsidiaria y en atención al interés superior de ese adolescente, tiene que ser procesado y tiene que ser juzgado con base en las reglas del debido proceso, pero aplicadas en atención a ese interés superior. Esto es, no puede mantenerse viva una sentencia que le haya sido dictada en donde fue considerado como sujeto de derecho, pero para efectos de la aplicación de un procedimiento penal para un adulto. Esta es una parte importantísima, porque nuestro sistema a partir de 2005 ya reconoce esta responsabilidad disminuida del adolescente en la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. No hablamos de delito, no hablamos de una responsabilidad total, hablamos de una responsabilidad disminuida, hablamos de una responsabilidad con ajustes razonables, de acuerdo a que él todavía no tiene la mayoría de edad. Ahora bien, me dice el artículo 18, este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Fíjense en esta parte importante, por eso les decía que si bien es cierto nuestra reforma a el establecimiento de este sistema integral de justicia para adolescentes nace en el 2005, esta reforma no empieza a implementarse de manera específica hasta que no se da la par la reforma al sistema de justicia penal en el 2008, la reforma en materia de derechos humanos en el 2011 y la reforma al artículo 73 de la Constitución en el 2015 para en el 2016 contar con esta Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia para adolescentes parte de una teoría que se llama teoría del doble garantismo. Número uno, ya somos sujetos de derecho, son sujetos de derecho, porque son niños, son niñas o son adolescentes. Y existe algo que en el ámbito internacional se llama el corpus juris de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, dentro de los cuales está reconocido. La madre de todo es la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas o Adolescentes. Artículo 20. La responsabilidad de la persona adolescente, o sea, sí es penalmente responsable, pero con ajuste diferenciado y disminuido. Se fincará sobre las bases del principio de culpabilidad por el acto. No admitirá en su perjuicio y bajo ninguna circunstancia consideraciones acerca de la personalidad, vulnerabilidad biológica, temibilidad, peligrosidad, ni de cualquier otra que se funde en circunstancias personales de la persona adolescente imputada. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el sistema tutelar que nosotros teníamos implementado hasta antes de 2005, a los menores infractores, para saber el alcance de la necesidad de tutela a cargo del Estado respecto de ellos, entendidos como objetos del derecho, se fincaba a partir de un análisis médico psicológico que se les practicaba para conocer su grado de peligrosidad, la reeducación. A esto es a lo que yo llamo las 4 R's en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Reeducarlos, resocializarlos, reintegrarlos y evidentemente esta parte que es muy esencial en el caso de los adolescentes, readaptarlos, pero a partir de tomar en consideración lo que ellos necesitan, de lo que ellos adolecen, de lo que ellos carecen. Y esto solamente es atendiendo el enfoque socioemocional en el que se encuentra el adolescente. Por eso es que hablaba yo del comportamiento, hablaba yo del carácter que se va formando en el adolescente y este temperamento que tienen los adolescentes de acuerdo a los grupos de edades en los que la misma ley los ubica como grupos etarios. En el caso de los adolescentes, el tiempo máximo de internamiento al que ellos podrán ser sujetos es de 5 años. Y solo podrán ser sujetos de este internamiento durante estos 5 años aquellos adolescentes que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho delictivo de cualquiera de los que hace referencia el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Y el internamiento que se les imponga, si bien es cierto que la ley me dice podrá ser máximo de 5 años, de acuerdo a las consideraciones de culpabilidad del adolescente respecto de la teoría del acto, se les deberá de imponer por el menor tiempo posible. Y una vez ya impuesto y sometido a vigilancia de cumplimiento, deberá de ser revisado de manera constante, esto es, una vez al mes, por un juez especializado de ejecución de sanciones en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Vuelvo a reiterar, el internamiento está relegado, está sujeto a una condición de excepcionalidad solamente en determinados supuestos y siempre será por el menor tiempo posible. Ya impuesto siempre tendrá que ser sujeto a una revisión y esa revisión se tendrá que dar a través de la opinión que viertan las mismas autoridades administrativas que se van a encargar de vigilar el cumplimiento de la sanción de internamiento para el adolescente al que se le haya impuesto, atendiendo siempre a ese principio de su interés superior. De aquí incluso que si existe alguna duda sobre la edad de una persona que haya sido detenida, puesta a disposición ante las autoridades especializadas del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ante la duda de si es o no es mayor de edad, deberá de atenderse de inicio el procedimiento considerando que es una persona menor de edad y ubicándola en el grupo etario que mayor le favorezca. No sé si tengamos alumnos de alguna entidad federativa distinta a la Ciudad de México, distinto al Estado de México. Tenemos estados de la República Mexicana en donde este principio de independencia de las autoridades que efectúen la remisión y que impongan las medidas, pues desafortunadamente por el número de jueces con el que se cuenta, no es diverso. Hay estados de la República Mexicana en donde los jueces de este sistema de justicia penal acusatorio, como la ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes dice que también será acusatorio y oral, pues hay estados en donde no alcanzó la cuestión de los dineros y bueno, los jueces tienen una denominación tipo así, jueces de control, jueces de juicio oral, jueces de ejecución de penas, jueces especializados del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y de ejecución de sanciones en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. O sea, son 5 especializaciones en un solo juez. Porque no tuvieron algunos estados la oportunidad de capacitar y especializar a un número suficiente de jueces que atendiera el número de asuntos que se requieren en este sistema de justicia penal. Entonces, en esta parte sí está muy criticado porque la Constitución exige independencia y especialización, que son 2 características de los órganos jurisdiccionales, la independencia y, en este caso, la especialización. Por aquí dice Alberto, yo estoy como delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, no tengo especialización, ¿qué puedo hacer en caso de que se me presente un problema con un menor? Bueno, si son en este supuesto pertenecientes a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, o en algunas entidades la Procuraduría de la Familia, pues en este caso basta con que se acredite que pues el enfoque con el que trabajan y con el que se desarrollan pues es con menores, porque van a ser las veces de acompañamiento. O sea, aquí es nada más una especie de tutoría de cuidado sobre las circunstancias del menor, pero van a ir trabajando de la mano con el defensor público que en su caso se le haya asignado al adolescente o con el defensor particular que tenga el adolescente. Se requiere la especialización para todas las autoridades administrativas, pensando cuáles son estos supuestos. Ahorita se van a dar cuenta que los supuestos que aquí se refiere, pues guardan mucha relación con los establecidos en el 19 de la Constitución, párrafo segundo, y con los establecidos en el 167 de mi Código Nacional de Procedimientos Penales. Esos allá se consideran delitos de prisión preventiva oficiosa. Aquí se consideran conductas, hechos delictivos que pudieran traer como consecuencia la necesidad de un internamiento. De nada, Alberto. Listo. Ahí está copiado en el chat. ¿Sale? Son estos los supuestos
a los que se podrá aplicar la figura de internamiento. Fíjense, dice el 164, el internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda a las personas adolescentes, que al momento de habérseles comprobado la comisión de hechos señalados como delitos, se encuentren en el grupo etario 2 y 3, o sea, 14 a 16, 16 hasta antes de los 18. Sobrinos adolescentes, dice por aquí, ¿qué métodos o prácticas realizaría usted para reducir el ingreso de adolescentes al sistema tutelar para menores y adolescentes infractores? Creo que la parte preventiva, ¿no? La parte preventiva desde nosotros como padres, como madres, educarnos emocionalmente. Yo sé que nosotros siempre vamos buscando lo mejor para nuestros hijos, pero en este afán de buscar lo mejor para nuestros hijos, viene encaminada esta situación de atendernos a tiempo emocionalmente. Sé que nosotros vamos generando esta situación de decir, bueno, yo fui educado de esta manera por mi padre, por mi madre, y quiero mejorar la educación de mi hijo, ¿no? Hoy entiendo que las condiciones económicas, que las condiciones sociales en las que se desarrolla, pues un país como el nuestro nos obliga padre y madre salir a trabajar y dejar a los hijos al cuidado de terceras personas. Pero esas terceras personas se van a limitar a ejercer una función de cuidado, pero la función de orientación, la función de vigilancia, la función generadora de valores, creo que le sigue correspondiendo a padre y madre. Hoy somos una sociedad consumista, en donde si salió de moda el iPhone de última generación y en el grupo de la escuela donde va mi hijo, mi hija, la mayoría ya hoy traen teléfonos celulares de última gama, tratando de sustituir esta falta de cuidados, esta falta de diligencia, esta falta de orientación, porque además, pues es una condición real, ¿no? Por eso es que el enfoque aquí obligatorio que la ley establece es que en los casos en los que el adolescente requiere internamiento, hay un principio que no vamos a pasar jamás por alto, que es el principio de la justicia restaurativa. Esa justicia restaurativa, incluso por eso es una ley integral, ¿no? Y por eso muchos autores así lo señalan. Este principio de la justicia restaurativa al que hace alusión mi ley establece la necesidad de contar con personal especializado que le brinde a este adolescente, en la medida de lo posible, la comprensión bajo el principio de autonomía y voluntariedad de la responsabilidad que le es atribuible por el acto desplegado. Pero no porque yo le diga, ¿no? Y es mucho del contexto con el que al alcance de las posibilidades de la familia de donde venimos muchos de nosotros, así se nos educó. Pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a la maestra, ¿no? Pero no me llevaron a analizar el por qué tenía que pedir perdón. El artículo 21 define mi principio de justicia restaurativa. El principio de justicia restaurativa es una respuesta a la conducta que la ley señala como delito, que respeta la dignidad de cada persona, que construye comprensión y promueve armonía social a través de la restauración de la víctima u ofendido, la persona adolescente y la comunidad. ¿Cómo? Pues a través de procesos restaurativos, el encuentro en la medida de lo posible del adolescente con la víctima del adolescente, los círculos restaurativos, la denominada junta restaurativa, que va a permitir que bajo el reconocimiento de la autonomía, bajo el reconocimiento de la progresividad, bajo el reconocimiento de la voluntad del adolescente, el adolescente mismo genere la necesidad de responsabilizarse, pero no porque yo le diga, mira, pobre de tu víctima, mira cómo sufrió, pídele una disculpa, no, porque eso no va a llevar a que el adolescente comprenda que el alcance de su acto dañó a otro. ¿Se dan cuenta? Aquí viene la parte de la empatía. Dice, este principio puede desarrollarse de manera individual para las personas mencionadas. O sea, aquí no se imaginen que voy a sentar al adolescente con su víctima de frente y les voy a traer un refresco y galletitas para que platiquen. No, eso no va a suceder, porque no puedo revictimizar a la víctima, porque no puedo tomar ninguna decisión que atente contra este principio del interés superior del adolescente. En la medida de lo posible, se generará, si así conviene, las partes involucradas en el conflicto, así lo desean, una vez que han sido debidamente informadas,
se generarán los procesos restaurativos en conjunto, la junta restaurativa y el círculo restaurativo. Pero de no ser viable reunirlos, los procesos se podrán trabajar de manera independiente. En los centros de internamiento, por eso la labor que tienen organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles como Reinserta, como Reintegra. Incluso Reinserta tiene programas muy padres porque lleva animales a los centros de internamiento, de una exigencia de la especialización del asesor jurídico. Sin embargo, si ustedes tienen algún asunto de justicia para adolescentes y si le llega alguna notificación a la víctima, ahí mismo se le dice a la víctima y puede hacerse acompañar de un asesor jurídico, quien deberá de acreditar la especialización en el sistema integral de justicia para adolescentes. De no contar con asesor jurídico o el que presente no acredite a juicio de las autoridades la especialización requerida en interpretación del sentido de igualdad entre las partes, el Estado le proporcionará, si así lo desea, a un asesor jurídico. O sea, el asesor jurídico que asiste a la víctima también, digo, en el sistema de adultos todos estamos acostumbrados a un tema netamente punitivo. Así te hayas robado un gansito en el Oxxo de la esquina, estamos acostumbrados a que vas a pagar de alguna manera con pena privativa de libertad. Aquí se le apuesta en la medida de lo posible a la implementación de las soluciones alternas del conflicto, porque México específicamente mantenía condiciones en donde ejercía este sistema de tutela a cargo de los que eran considerados menores infractores. ¿Quiénes eran menores infractores? Todos aquellos que actuaban de forma contraria a las normas que provenían del Estado. El que no obedecía al padre, a la madre, el que vivía en la calle, el que antes de la mayoría de edad ya tenía algún tipo de adicción, el que se la pasaba jugando en la calle, el que no iba a la escuela. Y todos ellos eran sujetos de este sistema de menores infractores. Se les consideraba así incorregibles por parte de su familia. Entonces el Estado decía, a ellos no los obedeces, pues a mí sí me vas a obedecer, ¿no? Y me vas a obedecer a la mala porque te voy a imponer una serie de castigos. No era ni tan siquiera un derecho sancionador de carácter administrativo, era un derecho de castigo. Luego entonces en el 74 se crea la ley de los consejos tutelares para menores infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia de fuero federal. En esta ley se adopta ya un ámbito de protección a todo aquel que no tenía 18 años de edad cumplidos. Si ya tenía 18 años de edad, ya era objeto del sistema penal para adultos, entendiendo ese concepto de inimputabilidad que en aquel entonces manejaban los códigos penales. Era inimputable todo aquel que no tenía la mayoría de edad, de conformidad con las leyes estatales, ¿no? A través de la figura del menor en estado de peligro, se desdibuja la línea divisoria entre niños y jóvenes delincuentes, quienes necesitaban de asistencia social. De aquí ese derecho de autor. Se les practicaban exámenes criminológicos muy al estilo lombrosiano para saber el nivel de vulnerabilidad y el nivel de peligrosidad, pero no específicamente del adolescente. A partir de los años 90 en Estados Unidos hay un precedente bien importante que es el caso Gold, que es un adolescente que había cometido cierto tipo de conducta delictiva y en este afán de las leyes estadounidenses de querer proteger a este adolescente, lo juzgan y lo sancionan como si él fuera adulto, incluso de una manera mucho más grave. Este joven Gold genera un precedente importante para la legislación estadounidense, la legislación norteamericana, porque la abogada de este joven va e impugna la sentencia que se le había impuesto. Y entonces ella pide que se atiendan las necesidades de considerar al adolescente como sujeto de derechos. Es la primera vez en este precedente de la Corte norteamericana en donde se habla de los adolescentes como sujetos de derecho. Y ese es uno de los boom importantes que empiezan a generar esta doctrina de un sistema garantista o doble garantismo hacia el enfoque del interés superior del niño, ¿no? La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores de 1991 introduce temas que ya se tomaron en consideración posteriormente,
cuando viene la reforma del artículo 18 de la Constitución, y en lo que de 2005 a 2015 prácticamente fueron las leyes estatales especializadas, ¿no? La cancelación formal del estado de peligro, la incorporación del proceso de un defensor, de un acusador y de una especie de juez, solo que se limitaba a cierto tipo de conductas delictivas. No todas se iban a llevar con esta participación de un procedimiento jurisdiccional. La limitación del internamiento a un periodo de entre 6 meses y 5 años, indeterminado en el caso de la ley anterior de corte tutelar. ¿Se acuerdan que en el sistema tutelar pues era mantenerlo internado el mayor tiempo posible mientras siga siendo considerado sujeto de peligro? Esto que yo les había venido comentando, que se toma en consideración para la implementación del sistema de justicia penal para adolescentes. La reforma al artículo 4 de la Constitución de 1999, que nos comprometemos a adoptar todas las medidas administrativas, jurídicas, legislativas y de cualquier otra índole necesarias para dar efectividad a los derechos en ella reconocidos, dentro de los que se encuentra el debido proceso legal en el caso de la infracción a la ley penal. Recordarán ustedes el incursionar en este principio del interés superior de los menores. ¿Se acuerdan? El interés superior del niño se llamó. Hoy los visibilizamos. Bueno, es interés superior del niño, de la niña y del adolescente. A partir de 1999, el Congreso reformó el artículo 4 de la Constitución a fin de incorporar al texto de la misma a las niñas y a los niños como sujetos plenos de derecho y ya no en una condición de discapacidad por no tener la mayoría de edad, ¿vale? Ya no son solamente menores, son niños y niñas y son sujetos de ser visibilizados en los procedimientos, todos, en cualquier procedimiento de cualquier índole en la que ellos intervengan. Ley para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, año 2000. Es la ley reglamentaria del artículo 4 que regula de forma integral los derechos de la infancia y sus garantías, basada en la doctrina de la protección integral de los niños. Aquí es el doble garantismo del que yo les he venido comentando. El objeto es garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto a sus derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución. El eje rector es el principio del interés superior del adolescente, su desarrollo integral y el derecho que tienen ellos a una vida digna. Por eso, incluso dentro de las características que tiene la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en caso de que los adolescentes tengan que ser sujetos a internamiento, por ningún caso en el mismo centro de internamiento podrán permanecer hombres adolescentes o mujeres adolescentes. Tienen que permanecer separados. Y si tuviéramos el caso excepcional de una adolescente en condición de embarazo o un adolescente que tenga a su lado, pues en este caso a un niño o a una niña producto de esa gestación, pues entonces tendrán que permanecer en un espacio totalmente individualizado, ¿no? Y el ejercicio de necesidad de ponderación que tienen que hacer siempre los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son las características principales de este sistema de justicia para adolescentes? Ya hablé un poquito de los otros sistemas, aquí me voy a encargar de hablar un poquito de este modelo de doble garantismo. Es un sistema de responsabilidad en el que la reforma constitucional del artículo 18 toma como sujeto de responsabilidad penal disminuida y con ajustes razonables al adolescente que comete un hecho delictivo. No hablamos de delitos, hablamos de hechos delictivos. Incluso la teoría dogmática nos dice que nos podríamos quedar hasta el análisis de la figura que se conoce como el injusto penal, el actuar del adolescente atípico contrario a la norma penal. El criterio de intervención estatal en el sistema tutelar bastaba con acreditar una condición de peligro, de ahí la obligatoriedad de la práctica de estos exámenes de peligrosidad. En el sistema garantista nos remitimos al grado de violación que el adolescente haya desplegado con su conducta a la parte sustantiva del derecho penal, ¿va? Están las 3 etapas presentes: investigación, intermedia, juicio oral, y tenemos ajustes a la etapa de ejecución de sanciones que se le podrían imponer a un adolescente, que van desde el internamiento, que sería la más gravosa, por el menor tiempo posible y siempre atendiendo a este principio siempre atendiendo este principio de excepcionalidad, ¿no? A distinción de los adultos. Tenemos el semi-internamiento para el adolescente y tenemos la posibilidad de que desarrolle el cumplimiento de la sanción en condición de libertad. ¿Dudas? No sé si tengan dudas, pues si no hay dudas, pues yo les agradezco como siempre
pues su participación. El material ya lo tienen disponible, por ahí me apoyaron los coordinadores para hacerles llegar un manual maravilloso de uno de los jueces del estado de Durango, es el magistrado presidente, allá sí hay una separación, es el magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores, todavía se llama Tribunal para Menores Infractores, pero yo creo que es una de las eminencias a quienes más se les reconoce en el avance de este sistema de doble garantismo. Entonces, por ahí tienen ustedes este manual, léanlo cuando tengan la posibilidad, si me lo permiten. Nada más déjenme recuperar mis datos de mi teléfono celular porque perdí la información, pero en cuanto lo recupere, les hago llegar también por medio de la coordinación el pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Serr, para que puedan leer cuál es ese alcance de la justicia restaurativa y por qué la ley en el artículo 21 a la justicia restaurativa la considera como principio en el sistema integral de justicia para adolescentes. Por ahí nada más recuérdenme la parte de la coordinación para poder enviarles ese material adicional en cuanto pueda recuperar mi información de mi teléfono, ¿sale? Pues fue un placer, gracias Instituto siempre por la posibilidad de voltear a ver de este lado y tomar este tipo de temas, siempre pues a sus órdenes, por ahí están mis redes sociales, mi perfil de Facebook profesional es lic.nancyvillafán, dudas y demás, pues por ahí a través de mensajito, con todo gusto, nos ponemos a estudiar y les hacemos llegar la respuesta que ustedes requieran. Un gusto, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su participación, su colaboración. Bueno, pues gracias Instituto por la posibilidad de coincidir a través de este tipo de espacios y si Dios nos lo permite, pues nos estaremos viendo en una otra ocasión. Excelente tarde de sábado y síganse cuidando. Gracias. Gracias. Hasta luego.